Ha sido un año en el cual se han tomado innumerables cantidades de decisiones, se ha trabajado 100% de nuestra capacidad en cuanto a lo que es nuestro sistema de salud, nuestro sistema de seguridad, nuestro sistema de desarrollo social. Ha sido un año en el cual hemos trabajado codo a codo con todos los integrantes de nuestra gestión, conducidos por nuestro intendente Cristian Cardoso, el cual nos ha brindado absolutamente todas las herramientas para poder hacer frente a esta pandemia, a esta tragedia que ha resultado ser la pandemia por COVID-19. Hemos trabajado con la inestimable contribución y respaldo de nuestro diputado provincial Juan Pablo de Jesús, de nuestra senadora Gabriela de María y de todos los funcionarios que, más allá de cualquier identificación política, han contribuido enormemente para que podamos hacer frente a este año tan difícil. Todo este esfuerzo que hemos hecho en un año debe redundar en una guardia alta, en una decisión de enfrentar este tramo de la pandemia que va a ser fundamental. Por tanto, y en cuanto, si bien estamos ante la campaña de vacunación más grande de la historia y las vacunas por COVID, para el COVID han demostrado su eficacia, este es el tramo en donde más tenemos que estar concentrados, más tenemos que estar decididos a hacer un esfuerzo para evitar que la pandemia siga haciendo estragos en nuestra comunidad. Tenemos que tener en cuenta que de aquí en adelante siguen un montón de desafíos respecto a lo que se denomina una nueva normalidad. Una nueva normalidad que bajo ningún punto de vista implica olvidarnos de la pandemia, de decidir que el COVID se ha terminado. Bajo ningún punto de vista significa que hayamos entrado en un nuevo camino, que la vacuna nos va a salvar, sino que significa el inicio de una nueva etapa ante la cual tenemos que tener todavía más cuidados que nunca y brevemente vamos a explicar por qué. Al ver que tenemos la posibilidad de anticipar el futuro a través de ver cómo se desarrolla la pandemia en otros países que ya han atravesado la famosa segunda ola, tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta que eso mismo nos puede pasar a nosotros. El secreto del virus y su daño está en el contacto social estrecho. Esta es la clave, y el contacto social estrecho a esta altura, con todo lo que ya conocemos de este germen, sabemos a qué nos referimos. Contacto social estrecho no es esto, no es que estemos todos acá reunidos con una cámara, con un micrófono. Contacto social estrecho no es que vayamos a comprar una remera o que vayamos al mercado a hacer la compra de nuestra comida diaria. Tampoco significa inclusive que contacto social estrecho sea sentarse en un restaurante en una mesa de a cuatro a comer. No. Contacto social estrecho significa que todos los que estamos acá estemos sentados a esta mesa, estemos comiendo, tomando gaseosa, cerveza, vino, lo que más les guste, hablando, que en momento dado yo tome del vaso de uno, el otro toma del vaso del otro, que compartamos mate, que nos hablemos cerca. Ese contacto social ha demostrado ser el principal medio por el cual el virus se aprovecha para transmitirse entre personas. Entonces, a esta altura de la pandemia sabemos que el que tocó la mesa, el que tocó un papel, una lapicera, el que tocó una remera, ese no va a ser el principal medio de contagio, sino que el principal medio de contagio y transmisión va a ser el contacto persona a persona. La fiesta, el asado, la reunión, la comida con mamá, papá, tío, prima, y que la principal vía de contagio se da generalmente entre convivientes. Hagamos uso de esa estrategia, porque de lo contrario vamos a volver a enfrentarnos a las mismas escenas del año pasado, y la segunda ola, lo que todos conocen como segundo brote, segunda ola, va a terminar ocurriendo, pero por una cuestión biológica, por una cuestión natural. El virus, cuando más posibilidades haya de transmitirse humano a humano, más va a contagiar, y a personas más contagiadas va a haber más casos, y a haber más casos, más posibilidades de pacientes complicados. En la medida que no se entienda que nosotros tenemos que afrontar estos próximos días y semanas
de nuestra pandemia con responsabilidad y adoptando todas las medidas, los casos se van a disparar. Entonces, acá ya no va a ser culpa de que o no se compró esto, o no se trajo lo otro, o no pusieron tal cosa. Las medidas del año pasado han sido afrontadas con muchísima personalidad, se ha tomado una conducta firme, respaldada por nuestras autoridades, en donde el ingreso a la localidad, a nuestro partido, era restringido y se exigían un montón de condiciones para poder ingresar a nuestro partido. La vigilancia epidemiológica fue y es muy estrecha, se sigue a los contactos estrechos, se sigue a los casos confirmados, se sigue a los casos sospechosos en forma telefónica a través del comité epidemiológico. Entonces, en este nuevo año depende de todos nosotros como ciudadanos que podamos seguir manteniendo esta conducta y que podamos seguir sosteniendo estadísticas favorables y que no se nos disparen los casos. Ya es cuestión de responsabilidad individual y responsabilidad comunitaria como vecinos y vecinas. Nuestra terapia intensiva tiene una enorme funcionalidad y capacidad de respuesta ante la pandemia. En el caso de la disponibilidad de camas, nosotros en este momento en la terapia intensiva tenemos una disponibilidad de camas que ronda entre las 7 y las 8 camas, sumado a todo esto, que tenemos la posibilidad de expandir ante una situación de emergencia el número de camas y por consiguiente el número de respiradores. Tenemos una capacidad física en cuanto a disponibilidad de camas de 22 camas en el servicio de terapia intensiva. Obviamente que lo que no tenemos es recurso humano para esas 22 camas. En síntesis, la ocupación de la terapia intensiva, si bien ha llegado a estar ocupados en un 85-90%, porque además tenemos casos no COVID y la gente se sigue enfermando de otras enfermedades graves, y ha estado con un porcentaje de ocupación constante que varía entre el 50 y el 80%, hemos tenido la disponibilidad necesaria para poder afrontar todos los pacientes graves que han ingresado a nuestro sistema de salud.